Bienvenidos todos. En la clase anterior aprendimos a movernos por nuestro planeta Tierra usando la latitud y la longitud. Logramos ponerle dirección a cualquier punto sobre la Tierra. Pero, ¿qué pasa cuando levantamos la vista? ¿Qué pasa cuando miramos al cielo? Imaginen por un momento que descubren una nueva estrella, un cometa brillante, o que simplemente quieren encontrar ese exoplaneta lejano del que todos hablan en las noticias. El cielo parece un caos de luces brillantes, muchos puntos de luz, ¿verdad? Sin un mapa estamos perdidos en el océano del espacio. Hoy vamos a dar el salto de habitantes de la Tierra a navegantes del cosmos. Vamos a aprender que el cielo no es solo un techo negro, sino una esfera perfecta que podemos medir con una precisión asombrosa. Ahora bien, con nuestra base en la tierra firme, vamos a dar un gran salto al cosmos. Todo lo que hemos descrito, nuestro eje de rotación, el ecuador terrestre, los meridianos, todo lo proyectamos hacia el espacio infinito. Esto nos da la esfera celeste, que es sencillamente una esfera gigantesca, hipotética, imaginaria, que envuelve a la Tierra. Para la astrometría, esta esfera actúa como nuestra ventana al universo, el lienzo donde pintamos las posiciones de las estrellas, planetas, galaxias, donde proyectamos todos los astros que vemos. Aunque sabemos que las distancias son variables, la esfera celeste nos permite ignorar temporalmente esa profundidad y concentrarnos solo en la dirección aparente de los astros, creando un marco de referencia fijo para medir, mapear y predecir los movimientos de todos esos cuerpos celestes desde nuestra perspectiva en la Tierra. Para el astrónomo, la esfera celeste es la herramienta conceptual más poderosa. Piensen en ella como en una esfera imaginaria, de radio arbitrariamente grande, centrada en nosotros, los observadores en la Tierra. Sobre su superficie proyectamos todos los astros, el Sol, la Luna, las estrellas, los asteroides, los cometas, los planetas, los satélites, etc. La genialidad de esta simplificación reside en que como las estrellas están a distancias extremadamente grandes, podemos ignorar temporalmente esas profundidades variables y tratarlas a todas como si estuvieran a la misma distancia. Esto nos permite aplicar la trigonometría esférica de forma sencilla para mapear así sus movimientos aparentes y sus posiciones relativas. Esta esfera no es uniforme, sino que se estructura como una serie de puntos y círculos máximos, algunos fijos y universales y otros que dependen crucialmente de la posición de cada observador. Dentro de la esfera celeste hay tres elementos que son universales, es decir, no dependen en absoluto de dónde esté parado usted. Primero, el eje celeste, también llamado eje del mundo. No es más que la prolongación imaginaria del eje de rotación de la Tierra, y es el eje alrededor del cual parece que toda la bóveda gira una vez al día. En segundo lugar, tenemos los polos celestes, norte y sur, que son los puntos donde este eje toca la esfera, la proyección directa de nuestros polos terrestres. Y por último, el ecuador celeste, un círculo máximo que es perpendicular a ese eje celeste, representado por la proyección directa de nuestro ecuador terrestre. Estos tres elementos forman el esqueleto de referencia fijo para la astrometría. En contraste con los elementos universales, tenemos los elementos locales, que son totalmente personales y dependen de la posición de cada observador. El más fácil de identificar es el cenit, el punto exacto en la esfera celeste situado justo encima de nuestra cabeza. Su opuesto diametral, el punto debajo de nuestros pies en el cielo invisible, es el nadir. La línea que une esos dos puntos es la vertical,
Luego tenemos el horizonte astronómico, este círculo imaginario perfecto que corta la esfera celeste justo por la mitad, dividiendo la bóveda en lo visible y lo invisible para ese observador. Este horizonte es siempre perpendicular a nuestra vertical. Finalmente, el meridiano celeste es el semicírculo máximo que conecta los polos celestes y que crucialmente pasa siempre por nuestro zenit y nadir. Estos elementos definen su esfera celeste personal y son la base para el sistema de coordenadas horizontales. Ahora que hemos establecido los polos y el ecuador celeste, es momento de introducir la ruta más importante en el cielo, la eclíptica. La eclíptica no es otra cosa que la intersección del plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, proyectada sobre la esfera celeste, es decir, el camino aparente que sigue el Sol a lo largo del año, visto desde la Tierra. La clave de esta ruta es su inclinación. La eclíptica está inclinada aproximadamente 23 grados 27 minutos respecto al ecuador celeste. Esta inclinación es la responsable directa de nuestras estaciones. La eclíptica se cruza con el ecuador celeste en dos puntos llamados equinocciales, el punto de Aries y el punto de Libra, que son vitales porque determinan los equinoccios y los solsticios, marcando el inicio y el fin de nuestras estaciones anuales. De la intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica nace el punto más importante para la astronomía, el punto de Aries o punto vernal. Este es el momento exacto durante el equinoccio de primavera alrededor del 21 de marzo, en el que el Sol, en su recorrido aparente, cruza del hemisferio sur al hemisferio norte celeste. Este punto equinoccial no solo marca el inicio de la primavera en el norte, sino que lo hace más crucial. Es el origen cero del sistema de coordenadas ecuatoriales. Por convención se le asigna una ascensión recta de 0 horas y una declinación de 0 grados. Esto lo convierte en el punto de partida universal para medir la posición precisa de cualquier objeto en el cielo, nuestro meridiano de Greenwich estelar en el año J2000. Y si el punto de Aries marca el cruce del Sol hacia el norte, su gemelo diametralmente opuesto es el punto de Libra. Este es el otro punto exacto donde la eclíptica se intersecta con el ecuador celeste. Este cruce ocurre alrededor del 21 de septiembre, durante el equinoccio de otoño, momento en el que el Sol aparentemente pasa del hemisferio celeste norte al hemisferio celeste sur, marcando el inicio del otoño en el norte y la primavera en el sur. Al igual que su contraparte, en el punto de Libra, la declinación sigue siendo 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Sin embargo, su ascensión recta es de 12 horas, 0 minutos, 0 segundos, lo que ilustra que este punto se encuentra exactamente a media vuelta de la bóveda celeste con respecto al punto de Aries. Ambos puntos definen los pilares angulares de nuestro sistema de referencia estelar. Ya que sabemos con precisión cómo ubicarnos en la Tierra, gracias a la latitud y a la longitud, estamos listos para dar el gran paso, aplicar esta misma lógica al universo, mediante el sistema de coordenadas celestes. Esta es la verdadera esencia de la astrometría: proyectar nuestro ecuador, nuestro eje terrestre, sobre la esfera celeste. Creamos así un sistema de referencia universal que nos permite ubicar a cualquier astro, con independencia de la hora en la que lo observamos o el lugar donde estamos parados. En lugar de la latitud, usamos la declinación y en lugar de la longitud, usamos la ascensión recta. Este sistema nos da las huellas dactilares angulares de cada estrella, permitiéndole a los astrónomos de todo el mundo hablar
en el mismo lenguaje para señalar un mismo punto exacto en la inmensidad del espacio. El primer sistema de referencia que usamos en el cielo es el más intuitivo para cualquiera que mire hacia arriba. Es el sistema de coordenadas horizontales. Este sistema se basa en la posición del observador. Su plano fundamental es el horizonte astronómico y sus polos son el cenit y el nadir. Sus coordenadas son la altura y el azimut, que definen dónde se ve un astro en un momento dado desde un lugar específico. Es un sistema dinámico. Las coordenadas de un astro cambian rápidamente a medida que la Tierra rota. Este sistema utiliza el azimut, coordenada medida como la longitud del arco que se describe sobre el horizonte, desde el punto cardinal norte, siguiendo el sentido este, sentido horario, hasta la intersección con la vertical del astro. Su valor angular varía en el rango de 0 grados a 360 grados. Y la altura, coordenada medida como la longitud del arco descrito sobre la vertical del astro, desde el horizonte celeste hasta la posición del astro. Su valor absoluto se encuentra entre el rango de 0 grados a más o menos 90 grados. Pasamos al sistema de coordenadas ecuatoriales, un sistema utilizado profesionalmente por los astrónomos para ubicar con precisión cualquier astro en la esfera celeste respecto al ecuador celeste y al equinoccio vernal, punto de Aries. Tiene origen geocéntrico, es decir, se basa en un modelo donde la Tierra se sitúa en el centro para establecer un marco de referencia universal. Permite identificar la dirección de cualquier astro en el cielo. Se denomina ascensión recta y declinación, y son equivalentes a la longitud y la latitud geográfica. Las coordenadas ecuatoriales de un astro son RA y DEC, ascensión recta y declinación. La ascensión recta es el ángulo formado entre el punto de Aries y el meridiano del astro, el cual se intersecta con el ecuador celeste. La ascensión recta se mide en horas, lo cual es conveniente porque está relacionado con el hecho de que la Tierra completa una rotación de 360 grados en 24 horas y cada hora corresponde a 15 grados de arco. La ascensión recta está vinculada a la hora local del observador. Si un objeto tiene una ascensión recta de 3 horas, significa que cruzará el meridiano local del observador aproximadamente 3 horas después que el Sol cruce dicho meridiano. La declinación representa la altura del astro, es decir, es el ángulo formado entre el ecuador celeste al astro, a lo largo del meridiano del astro. Si la declinación es positiva, de 0 grados a 90 grados, el astro está al norte del ecuador celeste. Si la declinación es negativa, de 0 grados a menos 90 grados, el astro está al sur del ecuador celeste. El polo celeste sur y norte tiene una declinación de menos 90 grados y más 90 grados respectivamente. En resumen, la declinación es una forma de ubicar los astros en el cielo en relación con el ecuador celeste. Aquí podemos apreciar un ejemplo de cómo se usan las coordenadas ecuatoriales, ascensión recta, declinación, para ubicar objetos celestes en el espacio. A la derecha tenemos a Polaris y a la izquierda tenemos a la nebulosa M42. En Polaris podemos observar el alfa,
2 horas, 31 minutos, 49.1 segundos. Esto es la ascensión recta. Y delta, la declinación, se encuentra la estrella a 89 grados, 15 minutos, 51 segundos de arco. Es decir, se encuentra al norte de la esfera celeste. M42 se encuentra al sur, tiene una declinación negativa y su ascensión recta es 5 horas, 35 minutos, 17.3 segundos. Y la declinación, menos 5 grados, 23 minutos, 28 segundos de arco. Teniendo ahora claro los temas anteriores, podemos explicar el movimiento diurno o el movimiento aparente de los astros en el cielo. El movimiento de las estrellas es la ilusión óptica causada por la rotación real de la Tierra sobre su propio eje. La Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas. Esto significa que desde nuestra perspectiva en la Tierra, las estrellas parecen moverse en círculos alrededor del polo celeste, con un movimiento aparente de 24 horas. Las estrellas y los objetos celestes siguen un patrón similar al del Sol en su movimiento aparente. Las estrellas salen por el este y se oponen por el oeste. Al observar el cielo durante la noche, vemos que la inmensa mayoría de las estrellas parecen estar fijas, pero no. Ellas trazan arcos circulares regulares sobre el horizonte. Se levantan por el este, se ponen por el oeste. Pero este movimiento es solo aparente, causado por la rotación de nuestra propia Tierra. La clave para entender esta rotación está en el punto de pivote, que es el área alrededor del cual parecen girar todas las estrellas. En el hemisferio norte, este pivote está marcado por la estrella Polaris, que se encuentra casi exactamente en el polo norte celeste y por lo tanto parece permanecer casi inmóvil en el cielo. Todas las demás estrellas en realidad están girando alrededor de ese punto fijo, dándonos una referencia visual constante para nuestra navegación celeste. Dentro de los movimientos aparentes de las estrellas en el cielo, podemos identificar tres movimientos principales. El orto, que ocurre cuando el astro cruza el horizonte visible del observador, saliendo por el este y moviéndose hacia el oeste. Continúa con el movimiento de culminación, que ocurre cuando el astro alcanza su máxima altura o cenit del observador. Y finalmente el ocaso, que ocurre cuando el astro está a punto de ponerse por el oeste y así desaparecer del horizonte visible del observador. Por último tenemos el mediodía cenital o día sin sombra. Es un fenómeno astronómico y geográfico particularmente que ocurre cuando el Sol alcanza exactamente el cenit del observador, es decir, cuando se encuentra a una altura de 90 grados sobre el horizonte. En este preciso instante, el Sol se sitúa directamente sobre la cabeza del observador, lo que significa que un objeto vertical no proyectará sombra alguna sobre la superficie terrestre horizontal. Este evento solo puede ocurrir en lugares situados dentro de la zona intertropical de la Tierra. Aquí en Venezuela ocurre 2 veces al año, en marzo y en septiembre, justamente el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Así hemos llegado al final de nuestro importantísimo viaje sobre el universo. Ahora no solamente conocemos nuestras coordenadas geográficas en la Tierra, sino que conocemos las coordenadas celestes. Podemos ubicarnos ahora en el cielo con coordenadas similares a la Tierra, en este caso ascensión recta y declinación. De manera que no solamente estamos observando el cielo, sino ahora lo estamos midiendo.
con esto los motivo a que sigan mirando el cielo, sigamos midiéndolo y gracias por acompañarnos en este hermoso tema.